Doctor Fortunato está operando en Cayala. Así es, doctor. Estamos aquí en Cayala a punto de empezar la cirugía. Invíteme a sus jornadas, doctor. Yo también quiero tener jornada en Cayala. Cuando guste, médico, ya sabe. Caroli, ¿me prestas el... A la hora que guste, doctora, puede iniciar. Denme un segundito. Listo, ya. Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy, me presento. Yo soy la doctora Carla, soy residente de tercer año de oftalmología del programa que está en Guadalajara, justamente. El día de hoy me toca presentarles el tema de distrofias corneales. Entonces, pues vamos a empezar el tema. La definición de una distrofia corneal la vamos a definir como una opacidad o como una alteración corneal que generalmente es bilateral y la vamos a encontrar de forma simétrica. Muchas veces lo vamos a encontrar desde el nacimiento y es lentamente progresiva con la edad. Esto quiere decir que conforme van avanzando estos pacientes en edad, se vuelve pues cada vez más grave y la calidad visual pues va disminuyendo. Una distrofia corneal tiene una etiología no inflamatoria. De hecho, la mayoría de estas distrofias tienen una herencia autosómica dominante y estas se van a localizar en la parte de la córnea central. Y conforme vamos evaluando la córnea a nivel de la periferia, pues va disminuyendo estas alteraciones. La clasificación, va a ser en función del patrón genético de cada distrofia, de la intensidad de las manifestaciones, las características anatomopatológicas y bioquímicas de cada una, la localización anatómica, o sea, qué parte de la córnea está afectada y pues prácticamente pues es esto, ¿no? Lo del nivel anatómico. En la academia viene justamente esta tabla, ¿no? Viene, dependiendo de la categoría, la clasificación de la distrofia. Hay 4 categorías para poder clasificar estas distrofias y la categoría 1 es una distrofia que ya está bien definida, ya está localizado el gen afectado y también el cromosoma en el que está. La categoría 2 es igual una distrofia que ya está bien definida, ya está localizada, pero esto es muy característico porque tiene uno o más cromosomas afectados.
La categoría 3 es una distrofia igual. Es una distrofia bien definida, pero aún no se localiza el cromosoma afectado o el gen afectado. Y la categoría 4 son distrofias nuevas. Esta es otra tablita que viene también en la academia y es justamente la clasificación del 1C3D. Esta clasificación nos menciona justamente qué distrofias vienen afectando solamente la capa epitelial y la subepitelial, qué distrofias vienen en la capa de Bowman, qué distrofias son de la capa estromal y qué distrofias son del endotelio o de la membrana de Descemet. Es importante recalcar, cada distrofia no es, digamos, no es fija con el tiempo. O sea, a medida que distrofias vayan teniendo, o sea, que se vayan descubriendo más información de cada una, pues bueno, puede ir cambiando de categoría. Las que están en la categoría 4, las que están en la categoría 3, pueden subir hasta la categoría 1. Ok. Igual, esta es una tablita que viene ahí, que se las quise poner, en donde viene la distrofia, en donde viene el locus genético que está afectado, el gen que está afectado y la categoría del IC3D o sea, a cuál pertenece. Bien, entonces vamos a entrar en tema. Las distrofias, como ya les había dicho, una de las clasificaciones que van a tener pues es el nivel anatómico donde va a estar afectando. Las distrofias epiteliales y las subepiteliales vienen caracterizadas por estas 4 distrofias. Les voy a hablar de las primeras 2 porque justamente son las distrofias que son más frecuentes o las que más podemos ver en consulta. Las distrofias epiteliales y subepiteliales las vamos a clasificar como distrofias corneales anteriores. ¿Por qué? Pues porque van a afectar justamente la capa de Bowman y también van a afectar al epitelio. Es muy raro que lleguen a afectar el estroma anterior, pero en algunas se puede presentar. Para empezar en el tema de las distrofias, la distrofia de la membrana basal epitelial, la mayoría, les digo, casi la mayoría de todas las distrofias van a tener esta herencia que es autosómica dominante y van a estar dentro de la categoría 1. Quiere decir que ya está bien definida y ya está bien localizada. Hablando de la anatomía patológica de esta distrofia, vamos a tener anomalía del ciclo celular. Entonces, tenemos una alteración en la maduración y en la producción de la membrana basal epitelial. Por lo tanto, los hallazgos anatomopatológicos es que vamos a encontrar células epiteliales anormales y por lo tanto, clínicamente vamos a encontrar microquistes. Si detallamos un poco más la anatomía patológica, pues vamos a encontrar material fibrilar entre la membrana basal y la capa de Bowman. Y pues bueno, los signos clínicos, parches grises, microquistes, líneas finas en el epitelio corneal. Y esto nos va a llevar a que los pacientes vayan a consulta con nosotros porque tienen erosiones corneales recurrentes que son espontáneas y sobre todo en este tipo de distrofia los pacientes son poco sintomáticos. No van a llegar con una visión borrosa muy marcada y no van a llegar con un dolor muy severo. Simplemente van a tener una leve sensación de cuerpo extraño. Justamente este tipo de distrofia la vamos a encontrar en 4 tipos de lesiones. Hay 4 patrones que se van a seguir, que es el de huella digital, que es el de líneas en mapa, que es el patrón de burbujas o de microquistes, y el cuarto patrón, que es el patrón en ampollas o en empedrado. Justamente en la primera imagen alcanzamos a ver cómo se ven esas líneas de marca, o sea, como marcados como un mapa o como una huella digital, y en la inferior se aprecian justamente los microquistes y esas mismas líneas de mapa. Esta distrofia también tiene el nombre de mapa.huella y es una de las más frecuentes que podemos encontrar. El tratamiento, si recordamos, o sea, parte de la capa que está afectada, pues es el epitelio, ¿no? Entonces, parte del tratamiento es dejar gotas o ungüento de cloruro de sodio al 5%. Podemos incluso realizar algún debridamiento epitelial, colocar algún parche o algún lente de contacto terapéutico. Y esto es justamente porque el cloruro de sodio nos va a ayudar justamente a quitar el edema epitelial. La siguiente distrofia de la que vamos a hablar es la distrofia corneal de Meesmann. Esta distrofia es la única distrofia que es exclusivamente del epitelio corneal. Este no afecta a la membrana de Bowman. Este tiene igual una herencia autosómica dominante y es por alteración de los genes de la queratina. Es la queratina 3 y la queratina 12.
está categorizada como tipo 1 y la anatomía patológica de esta distrofia es que igual se forman microquistes epiteliales y esos microquistes son producto de la degeneración de células epiteliales anormales. Si hablamos un poquito de los signos clínicos de esta distrofia, es que esta distrofia aparece en edades muy tempranas. Vamos a encontrar vesículas diminutas a nivel epitelial a modo de burbujas, que es a lo que le vamos a conocer como microquistes. Los pacientes pueden llegar con irritación leve, disminución de la agudeza visual, si es que los microquistes están aumentando en cantidad y se conglomeran. Esos pacientes van a tener destellos, fotofobia, igual erosiones recidivantes dolorosas. Tienden a ser poco frecuentes, pero es la principal causa por la que ellos van a consulta. Los microquistes de esta distrofia, de hecho, se pueden observar mejor si nosotros hacemos retroiluminación, como viene justamente en la foto que les puse, o si hacemos una iluminación indirecta del iris. Estos quistes igual van a estar justamente en el eje visual y a medida que se va a la periferia de la córnea, pues van disminuyendo. El tratamiento, pues la mayoría de los casos no va a requerir, o en dado caso, si son molestias de sensación de cuerpo extraño, si vemos que el edema epitelial es bastante importante, igual el cloruro de sodio, o podemos dejar los lentes de contacto de vendaje. Hablando de las distrofias corneales que abarcan la capa de Bowman, vamos a hablar justamente de estas dos, pero sobre todo vamos a hacer énfasis en la de Reis-Bucklers. Esta fue, bueno, en general las distrofias de la capa de Bowman fueron descritas desde 1917 y fue porque Reis describe una condición familiar justamente que se caracterizaba por erosiones corneales recurrentes, que eran pacientes que tenían dolor, que tenían una reducción de la visión de forma bastante marcada y que se presentaban en las primeras 2 décadas de la vida. Fue hasta 1949 que Bucklers, igual en sus revisiones, describe justamente a los mismos pacientes que se describieron 30 años antes. Entonces, por eso esta distrofia tiene el nombre de ambos doctores. La herencia es igual, autosómica dominante, es categoría tipo 1. Y esta distrofia también tiene el nombre de distrofia granular tipo 3. Esta distrofia se caracteriza porque la capa de Bowman está alterada o está ausente y es reemplazada por una capa de tejido conjuntivo que se coloca o se forma de forma uniforme, pues, o en forma de sábana. Vamos a encontrar depósitos granulares en la parte central y cuerpos electrodensos en forma de bastón. En las imágenes, pues ya les pongo un poquito de cómo se ven esos depósitos justamente a nivel de la capa de Bowman. Y esas lesiones, cuando son confluentes, pues van a generar baja visual. Igual, lesiones epiteliales recurrentes que son dolorosas. Y en este caso, justamente en este tipo de distrofia, el tratamiento ya va más allá. Ya no es nada más quitar el edema epitelial, lente de contacto y listo. Porque aquí, como ya están como unidas todas esas lesiones y todo este material fibrilar a nivel de la capa de Bowman, es necesario pensar en tratar de hacer esa córnea transparente para mejorar la calidad visual. Podemos hablar desde una queratectomía superficial, podemos hablar desde realizar un PTK o incluso una QPP. Se han reportado casos, al menos en la literatura está, de que la recurrencia de la misma, o sea, del mismo depósito de este material fibrilar a nivel de la capa de Bowman es bastante frecuente, incluso en esos injertos. Entonces, aquí es valorar pues costo-beneficio y qué tanta calidad visual le podemos dar a ese paciente dependiendo de su edad. Hablando de las distrofias estromales corneales, las vamos a dividir en 2, las que están relacionadas al gen del factor de crecimiento transformante beta, que es justamente este listado, y posteriormente vamos a ver las que no están asociadas a este factor de crecimiento. De estas estromales vamos a hablar de la granular tipo 1 y de la granular tipo 2. La distrofia corneal granular tipo 1, igual, autosómica dominante, categoría 1, y lo que vamos a observar es material granular hialino que va a teñir con rojo brillante en la tinción de Masson.
vamos a tener depósitos de una proteína no colágena justamente a nivel del estroma y clínicamente lo vamos a observar así. Se describen como opacidades en pan rallado que pueden extenderse hasta un aspecto en disco y pues bueno, ya conforme vamos avanzando justamente en la edad, ¿no? Igual, erosiones epiteliales recurrentes y lo mismo que nos pasa con las distrofias previas, que conforme esas lesiones van confluyendo, se van haciendo una lesión más uniforme, más central que afecta el eje visual, pues obviamente va disminuyendo la calidad visual. El tratamiento al inicio, cuando las lesiones son muy periféricas y son pequeñas, realmente no necesitamos ningún tratamiento a menos que tengamos las manifestaciones epiteliales. Si tenemos las lesiones estas recurrentes, pues igual, los lentes de contacto terapéuticos. Y cuando ya tenemos disminución de la visión en estos pacientes, considerar lo mismo, queratectomía superficial o un PTK, porque esa es la única manera en la que le podemos ofrecer al paciente, pues, un poco más de claridad de medios. La distrofia corneal granular tipo 2, igual, autosómica dominante, es categoría 1 y anatomopatológicamente es exactamente el mismo daño. Material granular hialino que tiñe rojo con la tinción de Masson. Vamos a encontrar igual los depósitos de la proteína no colágena, pero si se fijan clínicamente, las lesiones a nivel del estroma es diferente porque se forman como unas estrellas. Y justamente se describen así, o sea, opacidades en estrella, en copo de nieve o en caramano. Esta distrofia igual, manifestaciones epiteliales igual que la previa y el tratamiento es el mismo. Cuando inicia, cuando inician estos pacientes, pues realmente nada más es estarlos vigilando y cuando tienen erosiones epiteliales recurrentes, el tratamiento para ello. Si estamos hablando de las distrofias estromales que no están asociadas a este gen, vamos a hablar, son todas estas, y de las que más les voy a hablar o las que me voy a enfocar justamente es en la corneal macular y en la corneal de Schneider. La distrofia corneal macular la conocemos también por una herencia autosómica, pero en este caso va a ser autosómica recesiva. Va a ser categoría 1. De hecho, de todas las distrofias es la única que tiene autosómica recesiva. Esta distrofia va a tener depósitos de glucosaminoglucanos que se van a teñir con hierro coloidal y azul de anciano. Y los signos clínicos es justamente este tipo de distrofia va a aparecer o es en la que más jóvenes aparecen, porque inician prácticamente desde los 3 años y es una opacidad progresiva de ellos. Es la menos frecuente, pero es de las agresivas. Va a afectar a todo el estroma corneal y desde el centro hasta la periferia de la córnea e incluso puede llegar a afectar también el endotelio. Como les había dicho, empieza desde los 3 años, podemos encontrar lesiones y al inicio van a empezar como opacidades focales superficiales, grises o blancas, que esas van a ir confluyendo hasta que se opacifique todo el estroma. Estos pacientes tienen alteración del queratansulfato antigénico en la córnea, en el suero y en el cartílago. Por lo tanto, estos pacientes también van a tener alteraciones en sus articulaciones y van a tener cierta hiperlaxitud. El tratamiento PTK o un trasplante de córnea. Estos pacientes, como como la alteración está a nivel genético, igual que en la previa, si hacemos un QPP, pues es muy frecuente que vaya a tener alguna recurrencia en el injerto. Y hablando de la distrofia corneal de Schneider, tiene una herencia autosómica dominante, igual categoría 1, y esta se va a caracterizar porque está asociada a trastornos del metabolismo lipídico. A nivel de la córnea vamos a tener acumulación del colesterol esterificado, del no esterificado, de fosfolípidos en el epitelio, a nivel de la Bowman y a nivel también del estroma. Clínicamente lo vamos a ver así, como burbujitas de grasa que se ven justamente a nivel del epitelio. Esta distrofia es poco frecuente realmente y es lentamente progresiva. Para que lleguen realmente como al estadio que está en la imagen B,
tuvieron que pasar muchísimos años. De hecho, ese es un caso de un paciente de 50 años, entonces, pues no van a empezar tan jóvenes. Vamos a tener cristales subepiteliales centrales en el 50% de los pacientes, que es justamente en la imagen que está del lado, en la imagen A. Vamos a tener disminución de la agudeza visual, disminución de la misma sensibilidad porque ya se afectaron ambos plexos. Vamos a tener destellos, opacidades y el arco lipoide denso, que de hecho si le pedimos un perfil lipídico a esos pacientes, pues van a estar bastante elevados. Ahora hay que no confundirlo con el gerontoxón también, porque pues gerontoxones en pacientes que son muy jóvenes, pues hay que pensar que también tienen alteración a nivel pues de los lípidos. El tratamiento de estos pacientes, trasplante de córnea, PTK, justamente, pero también es importante tener el control metabólico de los lípidos y pues medicamentos, o sea, dieta, ejercicio y sus medicamentos. Y hablando de las distrofias endoteliales, aquí es donde más me voy a enfocar, de las más importantes o de las que más hemos escuchado es de la distrofia endotelial corneal de Fuchs. Vamos a hablar también de la polimorfa posterior, de la endotelial congénita hereditaria tipo 1 y de la tipo 2. Las distrofias endoteliales, pues prácticamente hay que recalcar un poquito que van a englobar todas estas enfermedades que van a afectar al endotelio, ¿no? O sea, el endotelio es esa monocapa que nos ayuda a regular la hidratación del estroma corneal, ¿no? Entonces, ante un endotelio que no está funcionando de manera adecuada, secundariamente vamos a tener toda la afectación que sigue, ¿no? Que es todo el edema estromal y puede llegar hasta el epitelial. Ahora, esta distrofia endotelial de Fuchs fue descrita por primera vez por Ernest Fuchs en 1910 y lo describió justamente como un edema estromal y epitelial que se iba a caracterizar por la pérdida progresiva no inflamatoria de las células endoteliales y que es de manera bilateral. Estos pacientes, cuando nosotros estamos explorando en la lámpara de hendidura, vamos a encontrar unas excrescencias focales de la membrana de Descemet, que lo vamos a encontrar o que lo conocemos como una córnea gutata. En las fases iniciales de esta distrofia, esta córnea gutata está en la parte central, pero cabe recalcar que estas gutas no son patognomónicas de una distrofia de Fuchs, sino que también la podemos encontrar en otros pacientes que tienen uveitis o que tienen algún otro tipo de queratopatía o incluso por medicamentos. Entonces, estas es como características que están hasta el centro. Por lo mismo de la afectación endotelial y de todo el edema que tenemos, vamos a tener pliegues en la membrana de Descemet, vamos a tener el edema estromal y, bueno, muy superficial, el edema epitelial microquístico. Ahora, hasta el 11% de los pacientes llegan a tener estas gutas, ¿ok? Ahora, una pregunta para todos. Hay unas lesiones también que son excrescencias, pero esas son fisiológicas, o sea, eso es como las alteraciones por la edad, pues, que los pacientes que tienen arriba de 50 años tienen y que también las vamos a ver como esas excrescencias. ¿Alguien sabe cómo se llaman esas verrugas? Bueno, son las verrugas de Hassan-Henle. Estas las vamos a diferenciar de la córnea gutata porque las verrugas de Hassan-Henle están más periféricas. Está en la media periferia y en la periferia. Y la córnea gutata al inicio las vamos a encontrar solamente en el centro. Okay. Hablando de la epidemiología de la distrofia de Fuchs, vamos a encontrar que es una distrofia que es de manera bilateral, que va a tener mayor predominio en mujeres, de 3 a 4 pacientes a 1. Es más frecuente arriba de los 50 años de edad, es más frecuente en Europa. Y en Estados Unidos, una de las principales causas es justamente una queratoplastia penetrante. Este tipo de distrofias está asociada a la degeneración macular asociada a la edad, a pacientes con hipermetropías y a pacientes con glaucoma de ángulo cerrado. Sin embargo, la distrofia de Fuchs como tal nos da cierta predisposición a tener glaucoma primario de ángulo abierto. Este tipo de distrofia, aquí les menciono justamente, bueno, igual
autosómico dominante. Les menciono el cromosoma que está afectado o los cromosomas que están afectados y los genes que están relacionados. La patogénesis de esta es por una pérdida progresiva primaria de células endoteliales, que es, digamos, como parte del círculo que se presenta por una reducción de la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa. Por lo tanto, tenemos una reducción del flujo de iones a través del endotelio, por lo tanto, tenemos un edema estromal constante. En esta, bueno, es muy característico encontrar polimedasismos, pleomorfismos y el engrosamiento corneal. Va a ser secundario al depósito de colágeno y de matriz extracelular en la membrana de Descemet. Los signos clínicos de esta distrofia de Fuchs es gutas justamente en la zona central, que conforme van avanzando los estadios, pues se van hacia la periferia. Una membrana de Descemet engrosada, vamos a tener edema estromal y epitelial, que llega hasta formar el edema epitelial microquístico. Vamos a tener pigmentación en el endotelio y fibrosis subepitelial. Si hablamos de estas fases, o bueno, estos estadios, según el paciente. El estadio 1, el paciente va a tener buena visión. Realmente el paciente no se va a quejar de mayor molestia, o sea, simplemente buena visión. Si nosotros lo estamos revisando, pues podemos encontrar pigmento solamente a nivel del endotelio, pero vamos a encontrar que el estroma y el epitelio están respetados. Si estamos en un estadio 2, vamos a tener que el paciente ya llega con alteraciones visuales, ya llega con visión borrosa, ya llega con halos de colores alrededor de las luces. Y si nosotros nos enfocamos un poquito en la córnea, vamos a encontrar edema estromal ya significativo y vamos a encontrar pliegues en la membrana de Descemet. Esto es, y de hecho es un edema que vale la pena mencionar que persiste y es muy marcado o sea, al amanecer. Y esto es porque está la afectación que hay a nivel del endotelio, que cuando un paciente, o sea, está durmiendo, o sea, que tiene los ojos cerrados, pues realmente en esos pacientes no alcanza como para hacer, digamos, como para que se drene ese líquido que está ahí. Entonces, es un edema que va a ser muy característico, que es, o sea, está presente literalmente cuando el paciente se levanta. En el estadio 3, la reducción es todavía más importante de la visión, pero aquí ya pasamos al siguiente nivel, ya vamos a encontrar edema epitelial microquístico y ya va a ser buloso también. Y en el estadio 4 vamos a tener, además de todo esto, ya se agregó aparte la sombra a nivel del estroma. O sea, ya tenemos todavía mayor afectación de la visión, pero pues aquí ya tenemos la presencia como de esa cicatriz ahí a nivel del estroma. En estas imágenes, pues igual, estamos haciendo una evaluación justamente de las gutas que están en la parte central. Y en la segunda imagen, pues la microfotografía especular, justamente para ver ese pleomorfismo y ese polimegatismo que tienen sus pacientes. El tratamiento es solución hipertónica, es ungüentos para bajar justamente el edema epitelial. Estos no van a tener tanto efecto en el edema estromal, pero sí en el epitelial. Hay que reducir la presión intraocular, porque si reducimos la presión intraocular, baja la fuerza que tiene justamente este líquido que está dentro del ojo, para que no nos esté empujando tanto hacia como hacia el estroma. Podemos poner un lente de contacto de vendaje para esos quistes que están rotos, o sea, que están desechados. Podemos hacer incluso una punción estromal anterior o incluso un colgajo de membrana amniótica para aliviar el dolor en casos que son muy, muy avanzados. Considera el trasplante de córnea o una queratoplastia endotelial. Ahora, estos pacientes, justamente la PIO, se me olvidaba. La PIO siempre es tratar de bajarla como alrededor de 16, más o menos. O sea, lo más que podamos bajar la presión, eso nos va a ayudar. En cuanto a la distrofia corneal polimorfa posterior, igual, herencia autosómica dominante, vamos a tener que es categoría 1, y aquí vamos a encontrar un endotelio
igual anormal, pues multicapa, y estos van a tener la función o van a tener el comportamiento de células epiteliales o de fibroblastos. En los signos clínicos de esta distrofia vamos a encontrar sobre todo a nivel del endotelio bandas anchas de bordes festonados, que es justamente la primera imagen que les puse. Esas bandas anchas, conforme igual van avanzando, se van distribuyendo y van afectando el eje visual, pues definitivamente genera disminución de la calidad visual. Vamos a tener edema estromal, podemos incluso tener una ectopia pupilar, podemos tener adherencias iridocorneales finas y podemos tener también vesículas a nivel del epitelio. El tratamiento, micropunción estromal, para generar ese edema localizado. Podemos hacer también un trasplante corneal o una queratoplastia endotelial. La distrofia endotelial congénita hereditaria tipo 1, igual, autosómica dominante, esta es categoría 2, quiere decir que hay varios genes ahí afectados. En cuanto a la anatomía patológica, vamos a tener un engrosamiento difuso con aspecto laminado de la membrana de Descemet con células endoteliales atróficas dispersas. El engrosamiento del estroma va a tener interrupción de las lamelas también. Y el aspecto clínico es una córnea que tiene o se describe como en piel de naranja. Es engrosamiento, es turbidez corneal, pero sobre todo en el eje visual, y en la imagen también, bueno, lo mencionan como un aspecto lechoso cuando hacemos una iluminación difusa, o sea, abarcando toda esa parte también de la esclera. El tratamiento, una QPP. Y en la distrofia endotelial congénita hereditaria tipo 2, esta también es autosómica recesiva, mentira. Esta también es autosómica recesiva y también vamos a tener un engrosamiento difuso, un aspecto laminado de la membrana de Descemet y células endoteliales atróficas dispersas. Esta es más grave que la hereditaria tipo 1. Aquí la turbidez corneal varía de un haz difuso a un vidrio esmerilado. Hay manchas focales grises y hay un engrosamiento de la córnea y podemos encontrar también una queratopatía en banda. El tratamiento igual es una QPP. Bueno, hasta ahorita son las distrofias que les traje. Es importante, la verdad es que es un tema súper extenso, o sea, realmente es un tema muy, muy extenso. Es un tema bastante complejo en relación a que hay que conocer bien cuál es el gen que está afectado, cuál es el cromosoma que está afectado y sobre todo ver cuál es la capa anatómica en la que se encuentra la afectación. En resumen, todas las distrofias, como ya se los dije al inicio, van a ser alteraciones bilaterales y van a ser simétricas, siempre. Y van a empezar desde alteraciones en la transparencia de la córnea desde que estamos revisando un niño y obviamente conforme va pasando el tiempo, pues esa transparencia va disminuyendo. La mayoría de las distrofias, como generamos una alteración a nivel del epitelio o a nivel, pues sí, a nivel del epitelio, la mayoría va a generar o lo que va a llevar al paciente a consulta con nosotros son erosiones epiteliales recurrentes. Varía mucho también del umbral del dolor del paciente, varía mucho, pues sobre todo del lugar donde esté, o sea, si puede recibir o no atención, pero son pacientes que van a llegar por sensación de cuerpo extraño y que nosotros, a pesar del tratamiento, vemos que es un defecto que no cierra o es un defecto que está asociado pues a las otras alteraciones, ¿no? O a opacidades o alguna alteración en la córnea. Que es bien importante cuando estemos evaluando a estos pacientes, o sea, siempre hacer como sección óptica y siempre analizar muy bien todo el grosor de la córnea, porque luego se nos van como algunas opacidades que estén subepiteliales o que sean muy pequeñas, que sean como tipo numulares. O sea, prestar mucha atención en esa. Y pues digo, o sea, el tratamiento, pues si son manifestaciones epiteliales, pues siempre dejar cloruro de sodio porque es el que les va a ayudar como a reducir todo el edema epitelial.
Y pues nada más, todo lo demás, conforme vaya avanzando el tiempo y conforme se va afectando el eje visual, pues considerar que un trasplante siempre es una opción, aunque podemos tener recurrencia en ellos, pero pues es parte de lo que mejor le podemos ofrecer a esos pacientes para que puedan extender un poco o sea, pues la visión, pues, o sea, que puedan ver un poco más. Entonces, listo. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta. Muchas gracias, Carlita, por la presentación. Creo que estuvo bastante resumido, pero pues al ser un tema tan extenso y no complejo, sino realmente extenso, pues creo que lo hiciste bastante digerible. Y sí, mencionaste como los puntos que yo quisiera tocar. O sea, en este tema creo que lo más importante es la identificación de el lugar anatómico donde estamos teniendo la distrofia. Creo que por ahí es de donde debemos de partir para la identificación de este tipo de patologías. Posteriormente, el tipo de tratamiento que podemos ofrecerle al paciente dependiendo el lugar anatómico donde se esté presentando. ¿Qué más pudiera ser rescatable? Siempre los pacientes cuando tienen algún tipo de distrofia, el principal motivo de consulta, y lo acabas de mencionar, van a ser pacientes que van a estar presentando erosiones corneales, ¿verdad? Entonces, creo que aquí es importante que conozcamos el tratamiento. Creo que es un tratamiento bastante básico, bastante sencillo, como para estarles dando un poco de mejoría a estos pacientes. Siempre pues vamos a dirigir el tratamiento hacia el alivio de lo que es la visión borrosa y controlar lo que son las erosiones corneales recurrentes. Esto pues siempre con ungüentos lubricantes. En algunos casos podemos dejar algún tipo de parche. Podemos utilizar protectores de colágeno y pues evidentemente lo que son los lentes de contacto de vendaje, ¿ok? Muchas veces cuando tenemos erosiones corneales que son un poquito más severas, podemos llegar hasta usar el debridamiento mecánico. Obviamente esto es un poco molesto para el paciente en cuanto a que tenemos que volver a esperar una repitalización, pero podemos cuidarlos de igual manera con lo que es el lente de contacto de vendaje. Otro tipo de tratamiento para lo que son las erosiones recurrentes, podemos usar el JAG como la cauterización de la región de la erosión, y pues de igual manera lo que es la queratectomía fototerapéutica con la Cereximer que mencionaste tú también, que es la PTK. ¿Ok? Entonces eso también va a funcionar bastante bien en ablaciones que son, pues, digamos que un poquito más superficiales. ¿Qué más pudiéramos mencionar acá? Pues como mencionaste o sea, identificar básicamente la proteína o el gen que esté dado en cada distrofia. Eso también va a ser importante. O sea, el lugar anatómico, la proteína o el gen, el tipo de herencia que están teniendo, igual el grupo etario en donde se pueden presentar como tal más la sintomatología, o conforme esta va a ir avanzando. Creo que son las cosas que tenemos que tener como más en cuenta, ¿verdad? Pudieran bien hacer un cuadro como para poder distinguirlas estas, una de las otras, ¿verdad? Si hay erosiones, o sea, si son recurrentes, si no son recurrentes, el tipo de opacidades que se están presentando, muchas veces cómo podemos encontrar el grosor de la córnea, ¿verdad? Hay ciertas distrofias donde los podemos encontrar normal, otros un poco más adelgazado, dependiendo ya de cada distrofia. ¿Ok? Eso para mí sería como lo más rescatable que supieran, y pues también tomar en cuenta ciertos estudios diagnósticos, ¿verdad? Como podemos basarnos en la utilización de lo que es el OCT, el OCT de la córnea, y también utilizar lo que es la microscopía, todo dependiendo de qué tipo de distrofia estemos hablando. Y pues ya en distrofias pues más posteriores, bien lo mencionaste, también tomar en cuenta el uso de la PKP, ¿verdad? Entonces no sé si alguien tenga algún comentario, quiera agregar algo a la clase. Me imagino que allá en Unicentro pues están en cirugía. Ok. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo extra?
¿Todo claro para todos? muy claro, muy bonita. Que sí. Sí, No me escucho, estoy hablando sola. sí, doctora, gracias. Todo bien, Gracias, muchas escuchamos, doctora. gracias. Todo bien. Gracias. Bueno, pues entonces si no tienen dudas, preguntas o alguien quiere agregar algo más, pues sí, los invito a que hagan un buen cuadrito para que puedan tener un buen resumen de lo que son las distrofias, con todos los puntos que ya tocamos y pues nada más. Ujú. Que nos lo comparta la ponente. Ay, El público te aclama, Carlita. ya sé, ya que nos llegue la de distrofias maculares también. Que nos toque un poco a él. Pues muchas gracias a todos por su tiempo y por su atención. Y gracias, Carlita, muy bonita tu clase y bastante sintetizada. Ay, muchas gracias. Que Disfruten tengan su bonita tarde. Gracias, adiós. Buenas noches. Gracias, Carlita, adiós. Felicidades, bebé, gracias. Muy buena clase, Carlita, gracias. Ahorita no la puedes pasar, porfis. Sí, ahorita se las envío. Les voy a mandar el cuadrito también de lo de las distrofias. Muchas gracias, muy buena clase. Listo. Gracias, doctora. Muy buena clase. Nos vemos. Bien resumido, porfa. Los de siempre, los de siempre. Oye, pues es que hay que aprovechar ahora que el doctor Rojas no nos corrió. Ya no tarda. No, ya se fue, así como que, bye. ¿Cómo te va? Bien, ¿y a ustedes? Estuvo chida mi día de jornadita. ¿Fue Vengo de jornada? consultas, puras cirugías. No, hombre, no. Yo ya establecí que todos los jueves son cirugías. Nice. Sí, güey, está chido, está chido. Entonces hubo 5 terigiones, un Avastin y el lavado de cámara anterior que me trae en putiza ese muchacho. No manches. Sí, estuvo chido. Estuvo chido, estuvo chido. Y ya el próximo jueves creo que ya hay otros programados y así, güey, acá va a estar perro, la neta, porque vas a operar bastante, pues. Ay, qué padre. Entonces, supuestamente se acordó que nada más se programaran 4 a 5 terigiones cuando mucho. O sea, pero Estuvo no chido. tenés día quirúrgico, ¿o qué? Pues nada más la jornada del doctor. Entonces, el día No. de la jornada, ajá, entonces el día de la jornada eran como 10 terigiones y les dije, no mames, ¿por qué no ponen los Entre semana. terigiones? Ajá, entre semana, no necesitamos esperar al doctor. Y como que no me quisieron hacer caso y hasta que llegó el doctor le dije, doctor, no hay manera de que los programe para cuando, así entre semanas, sin que sea jornada. Y me dice, pues claro, le dije, pues dígales porque no quieren hacerlo. Y ya el doctor Rudy tiró paro y sí les dijo que me programaran terigiones entre semana. Yo creí que me Súper iban a bien. dejar 1 o 2 en la tarde, pero no, güey, dijeron, sas, todo un día, puro cirugía. Entonces, güey, estuvo perrísimo, güey. Excelente. Estuvo chido, entonces, está bien, güey, está chido. Ah, qué bueno. Esta sede, yo siento que no es peligrosa, fíjate, como para que las puedan mandar a niñas también. O sea, sí Güey, te asustan un no chingo, a mí sales me tú. decían. ¿Cómo? Menos nosotros. No, pero él sí sale a correr y sale a jugar y a básquet, ¿no? Algo así dijiste, ¿no? O sea, O eso era ya pero- con Marco. o sea, no, San no, sí, Marco. aquí también, no, sí, allá, sí, pero aquí también, güey. Pero, o sea, es peligroso, no sé qué tan peligrosa sea, pues, en el sentido de, como para que andes de cotorreo en la noche, ahí sí me dijeron que no, porque a los lugares donde son para tomar, pues que van puros güeyes armados y que pura gente armada y que seguido se agarran ahí a putazos. Entonces, pues ni de pedo salgo en la noche, güey. O sea, sí me voy al gimnasio y todo, pero tranquis, pues. Así viene.
Ajá. Y salir a cotorrear o a pensar en salir, voy a ir a echar una chela o algo, la verdad no, jamás lo he hecho. Y en San Marcos sí se podía, pues de que sí. Si querías salir a distraerte la noche, a tomar una limonada o algo, pues podías. Ok. Aquí no. Pero para estar así tranquis, yo creo que no hay pedo, güey. Está bien. Es que está buena, la rotación está buena. Vale la pena. Ves casos bien raros, ves un chingo de... O sea, como los de Jesse de Jacal, esos sí estaban muy cabrones, güey. Esos sí Horribles, estaban muy neta. cabrones. Sí. No, Pues ahorita eso sí tenemos estaba a la muy viejita de cabrón. Jacal, ¿no? Me traje los de Jaca la huehue. No manches, ¿por qué? ¿Te siguieron? Que porque el residente que está allá no puede. Mames. Güey, es que la gente sí te sigue cuando les queda, porque mira, cuando estuvo Alejandro acá, la gente no lo quería. Y mucha gente preguntaba por Jesús y les dijeron, no, pues está en San Marcos. Y mucha gente de Malacatán iba a buscar a Jesús a consulta a San Marcos. Sí, mucha gente, mucha gente. No mami. Sí, güey, sí. Qué cool. Entonces, que porque Alejandro no los revisaba bien, que no los veía bien, que no les gustaba cómo los atendía, o sea, era lo que decía la gente, es que él me atiende muy rápido, es que no me revisa bien, y es que esto, y el doctor Jesús, y aquí, güey, aman a Jesús. Aman a Jesús, toda la gente, ay, el doctor Moreno, y el doctor Moreno, y el doctor Moreno, ya no va a regresar, y así. Pero está chido, está chido. No manches. Ya nos queda una semana. ¡Vámonos! Una semana, güey. Qué perro. Bueno, adiós, niñas. Bye, chiqui. Te Bye. quiero mil. Bye. Te cuidas. Adiós. Bye, bye.